Betty caminaba hacia su casa con repulsión, sabiendo que nada bueno la esperaba allí. Pero su amado esposo, Darren, la esperaba, un hombre bueno pero, lamentablemente, gravemente enfermo. Le resultaba doloroso verlo sufrir, difícil cuidarlo, pero no tenía otra opción. Los médicos encogían los hombros. La enfermedad de Darren era rara y poco estudiada, y no ofrecían pronósticos alentadores. Podría mejorar, o tal vez no. Podría vivir muchos años más, pero también podía morir repentinamente. Y así, los cónyuges vivían en este estado de incertidumbre durante 2 años. Al principio, Betty temía que un día regresaría a casa o se despertaría por la mañana solo para encontrar a su esposo muerto. Ahora pensaba que tal vez no sería la peor opción para ambos. No, Darren no sufría mucho dolor, simplemente estaba perdiendo fuerzas y movilidad de manera constante. Todas las responsabilidades de cuidar de él recaían sobre Betty. Darren no tenía padres, solo una tía que vivía en un remoto pueblo y solo venía de visita una vez. Ella tenía una granja que le permitía sobrevivir. Los padres de Betty mostraban compasión por la desgracia de su hija y, a veces, la ayudaban, pero estaban ocupados trabajando y pensaban que sería mejor llevar al enfermo incurable a algún tipo de hogar para discapacitados. Betty no estaba de acuerdo, pero cada día se sentía más agotada. Tenía que trabajar, hacer mandados y cuidar del indefenso Darren, todo por sí misma. El hecho de que la mente del joven funcionara normalmente solo complicaba las cosas. Él mismo sufría al darse cuenta de su impotencia frente a la enfermedad. Si no entendiera nada, sería más fácil enviarlo a algún lugar especializado. Pero, ¿cómo decirle a alguien? Lo siento, cariño, pero ya no puedo cuidar de ti, así que adiós. Él lo entendería todo y, tal vez, no diría nada, pero definitivamente lo sentiría. No, Betty no podía vivir con eso. Aún así, era bueno que no tuvieran hijos. Vivían muy bien y se tenían el uno al otro, así que decidieron esperar para tener hijos. Pero 3 años después de la boda, el esposo comenzó a enfermarse. Al principio, su malestar no parecía grave, solo una inestabilidad en su caminar y debilidad en sus brazos. Pero su estado empeoró rápidamente y las esperanzas de recuperación se desvanecieron. Así que Darren se convirtió en el único hijo de su esposa. Amado, pero incapaz de crecer y ayudar a una madre agotada por su infortunio. Todos los conocidos admiraban el sacrificio de Betty y, a espaldas, realmente la compadecían. Solo su madre podía expresar abiertamente lo que pensaba sobre esta hazaña conyugal. Te estás arruinando, Betty. No lo curarás y desperdiciarás tu vida. Todavía no tienes 30. Podrías casarte y tener hijos. Y así, ¿qué? No vive ni muere. ¿Cómo puedes hacer eso? No lo entiendo. ¿Qué debo hacer, mamá? ¿Debería enviarlo a un hogar para discapacitados? ¿Sabes qué tipo de cuidado ofrecen allí? Nada en absoluto. Ahora, al menos, lo cuido en casa, pero si lo hago, tendré que ir allí, y eso está lejos de la ciudad. ¿Y a quién le resultará más fácil? De una forma u otra, la vida ya no será fácil. No entiendo por qué deberías ir a algún lugar. Lo visitas una vez al mes y listo. Pero él tampoco se convirtió en un tonto, debe darse cuenta de que tu vida se está desmoronando. Exactamente, no se convirtió en un tonto. Sería mejor si estuviera inconsciente, entonces definitivamente lo dejaría ir. Pero así, no puedo. Y no vuelvas a mencionarlo. Pero su madre regresaba a menudo a esta difícil conversación, lo que era comprensible,
porque quería que su hija fuera feliz. Y Betty lo entendía, veía la razón de su madre, pero no se sentía con derecho a abandonar a su esposo en desgracia. Él nunca me abandonaría, pase lo que pase, decía ella. Pero eso aún está por verse, pensaban en silencio los que la rodeaban. Los hombres rara vez son capaces de tales hazañas. Y Betty seguía con su esposo no solo por un sentido de deber o compasión, aún se amaban igual que al principio de su relación. Todavía eran felices juntos, incluso ahora, cuando Darren yacía inmóvil en la cama o estaba sentado en una silla de ruedas. Podían hablar de todo en el mundo, recordar momentos de su breve felicidad, discutir películas vistas o libros leídos. Pero nunca hablaban del futuro, era un tema demasiado triste. Al principio, aún tenían esperanzas. Consultaban a médicos, Betty buscaba herbolarios, masajistas e incluso videntes. Pero había poco progreso y gastaban mucho dinero en ello. ¿De dónde lo iban a sacar? Los cónyuges eran demasiado jóvenes y no tenían ahorros. Los padres de Betty no eran ricos. Así que tuvieron que renunciar a muchos tratamientos no convencionales, dejando solo los medicamentos recetados por los médicos, que también eran costosos y no daban resultados. Los médicos, al hablar con la desdichada joven esposa del enfermo sin esperanza, cada vez desviaban más la mirada, suspiraban y fruncían el ceño. Comprendiendo la total desesperación de su situación, Betty no deseaba la muerte para su esposo. Simplemente sabía que sería un gran alivio tanto para él como para ella. No soñaba con un nuevo matrimonio, hijos, romances, viajes o paseos. Lo que anhelaba era la posibilidad de dormir tranquila en un apartamento que no oliera a orina, ir a la peluquería, hacerse la manicura. Eso era todo lo que anhelaba. Ya no soñaba con el antiguo y saludable Darren, ni siquiera lo veía sano en sus sueños. Y eso era una pequeña piedad de su conciencia. En el primer año, a menudo se despertaba llorando después de tales sueños. Pero ahora, en primavera, con un clima cálido que parecía veraniego, el aire estaba lleno del dulce aroma de la naturaleza despierta y todos los corazones florecían con esperanza. Todos, excepto el de Betty. Se apresuraba a casa, a ese mundo sofocante, a pesar de todos sus esfuerzos, donde vivía una persona enferma. Debía ventilar la casa con mucho cuidado, ya que Darren podría resfriarse, y eso empeoraría seriamente la situación. Ahora tenía que lavar a su esposo, realizar los cuidados higiénicos habituales, alimentarlo, lavar los platos, hacer una limpieza húmeda y mil otras tareas que consumían su vida. Solo por la noche llegaba un pequeño alivio. Podían sentarse juntos, ver alguna película, conversar. Aunque había cada vez menos temas de conversación y Betty a menudo no lograba ver las películas hasta el final, se quedaba dormida. Bueno, ahí estaba su querida casa, donde su amado esposo estaba confinado como en una prisión. Darren, soy yo, exclamó alegremente Betty al abrir la puerta. Hola, mi amor, estoy en casa, respondió Darren. Era su chiste habitual que no provocaba una sonrisa. Pobre de ti, cariño. Te sientes sofocado en la habitación, ¿verdad? Afuera hace fresco. Ahora te llevaré a la cocina, aquí ventilaremos, y mientras tanto, nos lavaremos y comeremos, se apresuró Betty. Eres tú la pobre, querida. ¿Cuánto más vas a sufrir? Respondió Darren inesperadamente. Esa era una novedad. Por lo general, no hablaban de tales cosas, se cuidaban mutuamente. ¿De qué estás hablando, querido? No estoy sufriendo. ¿Te sientes peor? Se preocupó Betty. No he mejorado,
eso es lo que me preocupa. Y también el hecho de que estés en esta situación debido a mí, eso es suficiente para que sufras. Deja de hablar así, Darren, ya acordamos que no tocaríamos ese tema. Esta es nuestra vida y nadie tiene la culpa de que sea así. Sí, te resulta difícil, lo veo. Pasas todo el día aquí sin aire, sin nuevas impresiones. Aquí, cuando haga más calor, te llevaré afuera. Hace mucho tiempo que abandonaron la idea de dar paseos. En primer lugar, debido al miedo a los resfriados. En segundo lugar, a Darren le resultaba difícil estar sentado, se mareaba. A veces pedía que lo llevaran de vuelta a casa. Sí, y para Betty, sacar la silla de ruedas del segundo piso sin ascensor era un gran problema. Pero no querían hablar ni discutir sobre eso. Sin embargo, hoy Darren, por alguna razón, empezó a hablar del tema. Detente, Betty, ya sabes que ya hemos disfrutado de todo eso. Tú podrías ir sola, dar un paseo por las calles, respirar no todo esto, sino el aire fresco. Me preocupo por ti, lo último que necesitas es desplomarte. ¿A dónde me derrumbaría? Respondió bruscamente Betty. ¿A dónde iría yo? Iré a trabajar y me apresuraré de vuelta a casa. Te echo de menos. Sé que me necesitas. No quiero dar paseos, ¿entiendes? ¿Recuerdas que antes prefería quedarme en casa en lugar de vagar de un lado a otro? Y ahora, de repente, me iré a pasear. No tengo nada que hacer en estas calles sin ti. Te estoy muy agradecido, Betty. Eres la mejor. Perdona si dije algo incorrecto. Simplemente vi hoy por la ventana a una anciana con un anciano, parece que están bien juntos. Y pensé que nosotros ya nunca podremos dar paseos. Sí, claro. Pero ellos nunca estarán tan bien como nosotros juntos. Y antes no lo estaban. Deja de hablar de eso, te lo pedí. Vivamos de acuerdo con las posibilidades reales. Lo haremos. Pero somos buenos, ¿verdad, Betty? Trató de aligerar el ambiente Darren. Claro. Se alegró Betty. Así vivieron, apoyándose mutuamente, tratando de no entristecerse por la situación en la que se encontraban. Y esto podría continuar durante mucho tiempo, tal vez décadas. Después de todo, aún eran tan jóvenes. Y cada día la esperanza disminuía más. Betty rara vez miraba su reflejo en el espejo, ya no se horrorizaba con sus manos enrojecidas y ásperas. Sí, esa era su suerte, ¿qué se podía hacer? Y cada vez se irritaba más con las visitas de su madre, ya que no podía resignarse a la suerte de su hija. No puedo mirar cómo te estás convirtiendo. Ya pareces una anciana enfermera de un hospital de provincia. Por favor, Betty, no puedes permitirte descuidarte un poco por el hombre que sea. Aunque sea para que le agrades un poco a él. Después de todo, cuando se levante, lo cual dudo, se irá el mismo día y olvidará dar las gracias. Bueno, sí, no se levantará, no se irá. ¿De verdad te hechizó con eso? La madre cada vez veía a Darren de manera más negativa, a quien al principio de la vida de él y Betty amaba sinceramente. Aunque, ¿qué reclamaciones podían haber hacia él ahora? Que se enfermó, que no puede morir. Pero eso no dependía de él. Sí, si te amara de verdad, él mismo pediría que lo llevaran a un hogar de cuidados o a cualquier otro lugar. ¿Acaso no ves en qué se está convirtiendo tu vida por él? Se aferró a ti como una garrapata, Dios mío. Dudo que, si estuviera sano, se habría preocupado por cuidar de ti, incluso si te resfriaras. Y, en general,
¿Quién sabe cómo habría sido tu vida con él? Tal vez ya estarías llevando cuernos. Bueno, ¿por qué hablas así, mamá? Él siempre se ha preocupado por mí y nunca quiso engañarme. Sí, claro, otros advierten, prepárate, querida, ahora comenzaré a engañarte. Él tuvo suerte, se casó con una joven, hermosa y saludable, y la convirtió en una enfermera. ¿Realmente crees que si él estuviera sano, seguiría cuidando de ti, aunque solo fueras si te resfriaras? Y en general, ¿cómo se habría desarrollado tu vida con él? Nadie lo sabe. Tal vez ya estarías viviendo una vida miserable. Y después de esas conversaciones, ¿cómo podía Betty alegrarse de las visitas de su madre? Y lo peor de todo es que después de cada encuentro, se convencía de que su madre tenía razón. Es fácil decir que él siempre se ha preocupado cuando la esposa nunca ha necesitado cuidados. Bueno, sí. Dar una mano al bajar del autobús, abrir la puerta, llevar una bolsa pesada. Eso es todo lo que ella veía. Bueno, sí, atención, amor, eso es comprensible cuando ella es joven y saludable. Pero ahora, ¿por qué no busca alguna forma de aliviarle la vida? Después de todo, Darren ve cómo está cansada, exhausta. Ni una sola vez ha mencionado que le gustaría pasar un mes o dos en algún hospital, al menos. Incluso, por el contrario, cuando un médico se lo sugirió una vez, dijo que se las arregla mejor en casa y que ni siquiera viviría un día en el hospital. ¿No es egoísmo eso? Betty misma se asustaba con tales pensamientos. Ahora solo el amor y la compasión por su esposo la mantenían a flote, pero el hecho de que se estuviera cargando con el descontento y la irritación de su madre podría agotarla. Y entonces, ¿qué quedará? Un deber desagradable y pesado de cuidar a un enfermo sin esperanza día tras día, año tras año, hasta que ella misma colapse por el cansancio y la desesperación. Y luego, la única pariente de Darren llamó, la hermana mayor de su padre, tía Eva. Betty la había visto solo algunas veces en su propia boda. Ella y Darren la visitaron juntos en el pueblo. Luego, cuando Darren se enfermó, ella vino una vez. Ella rara vez llamaba, ya que vivía en un lugar tan remoto que no había comunicación. Podía hacerse notar solo cuando iba al pueblo vecino. Tía Eva preguntó por la salud de su sobrino y lo invitó a visitarla. Tal vez puedas organizar que alguien te lo traiga, Betty. Aquí hay mucho aire fresco y todo lo demás. A lo mejor se siente mejor. Planté fresas, ordeño cabras. Además, podrás descansar y recargar energías. No tengo tiempo, pero pensaré en Darren. Quizás de alguna manera lo llevemos allí, prometió Betty. La oferta era tentadora. Con melancolía, la joven recordó el pequeño pueblo con unas pocas casas, un gran lago, bosque con arbustos de frambuesa. Qué bien paseaban juntos allí con su amado. ¿Y ahora? Bueno, ¿cómo lo llevarías? Incluso si lograran contratar, por ejemplo, un autobús y llevar a Darren al pueblo, ¿cómo viviría allí? Sin médicos cercanos, sin comodidades en la casa. Si sucediera algo, no podría pedir ayuda. Darren, después de escuchar a su tía, parecía entusiasmado. Sería genial. No es broma, Betty. Incluso si no me recupero, al menos viviría en mejores condiciones. ¿Y te va mal conmigo? Preguntó tristemente su esposa. No digas tonterías. ¿Cómo podría estar bien si siempre estoy pensando que te estoy perdiendo? ¿No ves cómo te he hecho sufrir? Podría haberme ido corriendo, pero ves cómo todo ha sucedido. A Betty le daba pena a su esposo, le daba pena a sí misma.
Pero en esa situación no podía decir ni hacer nada. Quizás, durante la próxima visita a su madre, podría contarle sobre la llamada de tía Eva. Vaya, es una solución, hija. Vamos a enviarlo allá, que viva allí. ¿Acaso esa tía no lo cuidará? Después de todo, es un pariente cercano, no un extraño. Claro, entiendo que ella no puede venir aquí, sus cultivos y sus cabras son más importantes que su sobrino. Pero una vez que lo llevemos allí, no irá a ninguna parte. Pediremos a tu padre, él tiene un hermano que trabaja en un taller, que nos preste un autobús, lo llevaremos. Las carreteras están en buen estado ahora, sin lluvias. Es mejor hacerlo pronto, o las lluvias pueden complicarlo y será difícil llegar. ¿De qué hablas, mamá? No hay condiciones allí. Se morirá. Bueno, y aquí morirá en tus brazos. ¿Te sentirás mejor así? No inventes, te lo ruego. De acuerdo, no para siempre. Bueno, ¿puedes al menos descansar un mes? Nada le pasará en un mes. Lleva 3 años postrado, ni aquí, ni allá. Y no pienses en condiciones ni en nada. Te has ganado el derecho de pensar en ti misma. Y así comenzó el proceso de liberación de Betty de sus deberes como cuidadora de su enfermo esposo. El padre rápidamente organizó el autobús que los llevaría 6 horas hasta el pueblo y los traería de vuelta. Betty misma no podía quedarse en el pueblo durante mucho tiempo, ni siquiera por varios días debido a su trabajo. Pero Darren inesperadamente recibió la noticia del próximo traslado con entusiasmo. Por supuesto, estaré mal sin ti, pero piénsalo tú misma. Hace más de 2 años que no veo nada más que estas paredes, solo quiero respirar libremente. Ya no podré recuperarme, seamos francos, pero al menos puedo morir allá. Será mejor para ti también. Y no te despidas. Bueno, si muero, muero, no importa, de todos modos ya no estoy viviendo. Sí, y estarás mejor si muero fuera de esta habitación. ¿Cómo vivirías después de eso? Y así, me llevarás, lavarás todo aquí, ventilarás y podrás seguir viviendo. Por favor, no llores. Te prometo que te traeré de vuelta, lloraba Betty. No sé cómo vivir sin ti. Puede que regrese por ti al día siguiente, o tal vez no te deje en absoluto. Es una traición, Darren. ¿Te has vuelto loca? ¿Qué traición? No quiero ni hablar de eso. Y tal vez en verdad estaré mejor. ¿Por qué no? Betty entendía que todo esto se decía solo para calmarla, pero también en secreto agradecía a Darren por querer irse por su propio bien. Recolectó ropa, medicamentos y otras cosas necesarias para el viaje fuera de la ciudad. A medida que se acercaba el día de la partida, se emocionaba cada vez más, ahuyentando el pensamiento de que pronto se quedaría completamente sola en el departamento donde juntos fueron tan felices. Pensaba en su próxima libertad. Y finalmente, llegaron al pueblo. El padre de Betty y el conductor sacaron a Darren en camilla del autobús y lo llevaron a la choza, donde tía Eva ya había preparado una cama para él. Darren estaba agotado por el largo viaje, la carretera era muy accidentada al final. Por lo tanto, ni siquiera saludó a su tía adecuadamente, se acostó y se durmió. El conductor, una persona ajena y casi indiferente al estado del enfermo, admiraba. La naturaleza. Sí, aquí te sientes bien, te recuperarás en 3 días. Me quedaría aquí yo mismo, palabra de honor. Pero no, nos quedaremos un par de días y regresaremos. El trabajo y el camino de regreso, si Dios no lo quiera, si llueve, nos quedaremos atascados hasta que todo se seque.
Betty le explicó a su tía qué medicamentos y en qué orden debía tomarlos. Estaba preocupada, incluso lloraba y se lamentaba. Le daba miedo dejar a su esposo allí. No esperaba que estuviera tan mal, se lamentaba tía Eva. Pero no te preocupes, lo cuidaré. Tengo experiencia, después de todo, cuidé a la abuela durante 7 años, luego a mamá, a mi suegro, y todo estaba bien. Y sabes, que se quede aquí, y si muere, lo enterraremos en el cementerio local. Aquí no solo están sus padres, sino también sus abuelas y bisabuelas. ¿Pero qué estás diciendo, tía Eva? No lo dejaré aquí. Betty se asustó de esas palabras. Vamos, niña, tú misma no lo llevarás de vuelta vivo, eso seguro. Mira cómo ha quedado después del largo viaje. Aquí al menos se recuperará un poco, respirará aire fresco. Lo llevaré afuera para que se caliente al sol. Y luego, cuando vuelvas, lo mirarás. Puede que lo lleves de vuelta a la ciudad, quién sabe. Tía Eva era una mujer mayor que había enterrado a muchos familiares que fallecieron en sus manos. Sabía y comprendía más que Betty, quien solo podía tener miedo, llorar y aferrarse a la esperanza cuando ya no había esperanza. Y solo había muerte como liberación. Era evidente que ni siquiera las fresas podrían salvarlo. Durante todo el viaje de regreso, Betty lloró. A veces, suplicaba que la llevaran de vuelta. Su padre la consolaba como podía, el conductor suspiraba compasivamente y sacudía la cabeza. Al llegar a la ciudad, llevaron a Betty no a su departamento con Darren, sino a casa de sus padres, donde su madre ya había preparado valeriana. Ella sabía que cuidar a su hija tomaría mucho tiempo. Pero Betty se calmó sin recibir ninguna ayuda. Aparentemente, decidió finalmente comenzar a vivir. A la mañana siguiente, ella y su madre fueron a su departamento para limpiar y ventilar el lugar. Betty estaba enérgica y activa, no permitía que las lágrimas afloraran, incluso cuando tenía que apartar algunas de las cosas de su esposo. Su madre no creía en su vigor, pensaba que su hija simplemente se estaba fortaleciendo para no entristecerla. Pero no era así. Betty misma decidió que lo peor ya había sucedido, su amado estaba mortalmente enfermo y posiblemente lo había visto por última vez. Sí, estas cosas pasan, la gente muere, como murió su abuela, su abuelo, su amiga que tuvo un accidente a los 19 años. Algún día le sucedería a ella también, pero mientras tanto, siendo consciente de la fragilidad y efemeridad de la vida, debía vivir. Expresó su deseo de ir a un spa sin esperar el consejo de su madre. Bien hecho, hija. Ve de una vez. ¿Qué corte de pelo quieres? Vamos a elegir uno en internet. Y asegúrate de teñirte el pelo. Me teñiré todo, mamá. Pasaré todo el día allí. Sabes, de verdad me siento mejor. No lo abandonaré, pero ahora me ocuparé de mí misma. Esa noche, Betty se quedó en su departamento con Darren y sorprendentemente durmió en paz. Pero al día siguiente, su energía solo le alcanzó para visitar la peluquería. Cuando terminaron el corte de pelo, Betty se miró en el espejo, vio su aspecto renovado y comenzó a llorar. Rechazó todos los demás tratamientos y regresó a casa llorando, cayendo sobre la cama de su esposo y llorando. Todos los días pensaba que debería tomarse unas vacaciones y pasar al menos un mes con Darren en el pueblo. Pero siempre posponía la realización de su deseo. El verano resultó ser lluvioso. Pronto se dio cuenta de que las carreteras estaban destruidas y no podría llegar allí tan fácilmente. A principios de un luminoso otoño, le llamaron desde el pueblo por encargo de tía Eva y le informaron que Darren había fallecido.
Si quería llegar a tiempo para el funeral, debía darse prisa, ya que no mantendrían el cuerpo durante mucho tiempo. Lo logró. Así que Betty se convirtió en una viuda y una mujer libre. Durante todo un año no pudo recuperarse completamente, lloraba, se culpaba a sí misma, se quedaba paralizada. Solo con esfuerzo de voluntad trató de tranquilizar a sus padres, tratando de no mostrar su estado. Pero la juventud y el deseo de vivir eran más fuertes que el dolor, y pronto apareció Donald en su vida. No se puede decir que fuera el hombre de sus sueños. Pero fue su atención lo que la hizo olvidar lo que había pasado. Comenzó a recuperarse, vio todos los defectos del nuevo elegido, entendió que con él nunca sería como con Darren. Pero fue Donald quien le dio la posibilidad de creer que podría ser amada y amar, y eso valió mucho en su estado. Y pronto Donald se volvió tan valioso como nadie. 1 año y medio después de la muerte de Darren, Betty y Donald se casaron. Betty, recordando su primera tragedia, de alguna manera tenía mucho miedo por la salud y la vida de su esposo. Acostumbrada a siempre cuidar de Darren, atender cada uno de sus deseos, trasladó esas preocupaciones a Donald. Pero si Darren aceptaba todo con agradecida ternura, Donald se acostumbró pronto a ese trato de su esposa, lo aceptaba como algo natural y demandaba cada vez más. Incluso el embarazo no la liberó de la obligación de cuidar de su esposo, quien finalmente se volvió completamente insolente y podía tirarle el té caliente en la cara porque no había mezclado bien el azúcar. El nacimiento de su hija tampoco mejoró la situación, a Betty le tocaba cuidar tanto de la niña como de su esposo. Y él, asumiendo más poder sobre ella, comenzó a inculcarle sentimientos de culpa, celoso tanto del bebé como del primer esposo fallecido. A ella, a suya, le lavas los pies y le sacas los pañales. Y a mí te da pereza limpiar mis zapatos, ¿verdad? Sí, ahora toda tu atención está en tu hermosa María, y a mí que me maten. Ni siquiera puedes hacerme un simple sándwich. A ella la consentiste, y ahora te haces cargo de mí. Pero esto será perdonado. Ya veremos quién muere primero. Yo, por supuesto, pensaba Betty durante tales escenas. Y es muy bueno que sea yo. Todo el mundo solo tiene desgracias por mi culpa. El esposo la limitaba en su comunicación con sus padres y amigas. Betty ni siquiera se atrevía a mencionar que debería visitar la tumba de su primer esposo. Pero, en general, vivían bastante bien. Betty sabía cómo llevarse bien con la gente. Sabía que lo más importante es tener a tus seres queridos vivos y saludables. Todo lo demás se puede aceptar. Y visitar tumbas. Bueno, tal vez eso no era tan importante. Darren y los recuerdos de él se iban alejando cada vez más, pero tuvo la oportunidad de ver la tumba de su primer esposo, aunque fue bajo circunstancias bastante extrañas. Su hija mayor ya estaba en primer grado y la más joven tenía 5 años. Betty, una mujer joven, se dedicó al servicio de la familia y no tenía tiempo para cuidar de sí misma. Ya ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que visitó un salón de belleza. ¿Quizás antes de la segunda boda? Bueno, su esposo la amaba tal como era. El único descanso que se permitía era ver la televisión. Un día, esperando el próximo episodio de su serie favorita, encendió el televisor, pero estaba transmitiendo algún tipo de programa. Una presentadora muy guapa estaba contando una historia de vida. Con asombro, Betty se dio cuenta de que era la historia de su amor con Darren. Era el final del programa. La enfermedad de Darren no dejaba posibilidad de recuperación. Los esfuerzos de los médicos, de su joven esposa y luego de tía Eva fueron en vano. Después de 3 años de sufrimiento, el joven falleció,
simplemente se apagó como una vela. Fue enterrado en el cementerio rural, y a tía Eva solo le quedó cuidar de su tumba. Resonaba tristemente la voz de la presentadora. En la pantalla apareció la tumba de Darren. Tía Eva se esforzaba para poner flores. Luego mostraron una foto de Darren con Betty, jóvenes, hermosos y tremendamente felices. Ya no hay un amado Darren, y tampoco está aquella Betty. Nunca más sería tan feliz. Betty se llevó la mano a los labios y empezó a llorar amargamente, tratando de no despertar a su esposo e hijas. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Por qué apareció esa historia en el programa? Betty de repente se sentó. ¿Qué significaba todo esto? Vivió con Darren muy poco tiempo feliz, hasta que él se enfermó. Luego fue muy difícil, tanto que ya no quería vivir. Pero ahora Betty comprendía claramente que incluso cuando Darren estaba enfermo y todo parecía desesperado, ella era más feliz de lo que es ahora. Sí, ahora tiene hijas, las ama, son lo más preciado que tiene. Pero no hay felicidad. Hace tiempo que se acostumbró a obedecer a Donald en todo, y él la trataba como a una sirvienta, alguien que debe hacer su vida más cómoda. Y antes, no se restringía en expresiones, y ahora ni siquiera se detenía. Además, a Donald no le importaba que sus hijas escucharan todas sus palabras feas. Betty fue a la cocina. ¿Cuánto tiempo hace que no habla con su madre? ¿Un mes? A Donald no le gustaba que ella hablara con ella. Siempre le parecía que todos estaban poniendo a Betty en su contra. Y tenía razón en parte. No es que la estuvieran poniendo en su contra, sino que le decían abiertamente que Betty se veía muy mal y que ya era hora de cubrir las canas y comprarse algo para sí misma. Y permitir que la traten así también estaba mal. Y Betty entendía que era culpable de todo esto. Adoraba ese programa en el que se vio a sí misma. Había tantas historias de vida y muchas mujeres cambiaban sus vidas, hacían todo para no ser como Betty. Se preguntó si quería separarse de Donald. Y no pudo responder esa pregunta. Era culpable de haberlo convertido en lo que era. Betty cerró la puerta con fuerza y tomó el teléfono. Mamá, hola. ¿Estás despierta? Betty, no. ¿Qué pasó? Si tu esposo escucha que me llamas, pelearán. No pasa nada. Una pelea más o menos no importa. Mamá, quería preguntar, ¿puedes cuidar a las niñas durante una semana? ¿Te las puedo dejar? Sí, claro. ¿Qué planeas hacer, Betty? Sabes, mamá, quiero descansar. Iré a la tumba de Darren, visitaré a tía Eva. ¿Podrías prestarme algo de dinero? Llegaré y me pondré a trabajar de inmediato. ¿A trabajar? ¿Y cómo se lo tomará Donald? Siempre dice que debes quedarte en casa. Mamá, no importa. Estoy cansada de estar encerrada entre cuatro paredes y cumplir sus caprichos. En la línea, hubo un silencio durante algún tiempo y luego la madre habló. Betty, no tengo derecho a aconsejarte. Eres una mujer adulta, decide tú misma. Quizás tengas razón. ¿Y si después de eso Donald pide el divorcio? Entonces viviremos con nuestras hijas. Betty, te espero mañana. La mujer colgó el teléfono y se fue a dormir. De alguna manera, se calmó y tomó una decisión. Probablemente fue la primera decisión independiente en varios años. Por la mañana, como de costumbre, preparó el desayuno para su esposo. Ese día, Donald se levantó de mal humor. De hecho, últimamente eso se había vuelto normal. Entró a la cocina y se sentó a la mesa.
¿Por qué aún no está listo nada?, reclamó. Betty colocó en silencio un plato de huevos revueltos y le sirvió té. Él hizo una mueca de descontento. ¿Debo quemarme? ¿Acaso tienes 3 años? ¿Quieres que te lo enfríe?, respondió Betty con una sonrisa burlona. Al principio, él se desconcertó, luego la miró. Tú te quedas en casa y tienes la obligación de hacer todo para que yo esté cómodo. ¿Cómo esperas que coma esto? Betty se acercó a la mesa, tomó el plato con los huevos y la taza de té, y los tiró sin decir una palabra a la basura y al fregadero, respectivamente. Hazlo a tu manera si te gusta así. Y en cuanto a quedarme en casa, tienes razón, me he vuelto demasiado cómoda. Necesito encontrar trabajo y entonces compartiremos las tareas del hogar entre los dos. Salió de la cocina y su esposo se quedó sentado con la boca abierta y sin desayunar. Nunca en su vida se había permitido tal cosa y ahora simplemente no entendía qué hacer. Pasaron 5 minutos antes de que se recuperara un poco. Se levantó y corrió tras Betty, quien estaba empacando una bolsa. ¿Qué acaba de pasar? Donald la miró amenazante, pero Betty lo ignoró. Te estoy haciendo una pregunta. Y, por cierto, ¿a dónde crees que vas? Finalmente, Betty lo miró. Voy a visitar la tumba de mi esposo y a tía Eva. ¿Qué quieres decir? ¿Quién te dio permiso? ¿No es hora de olvidar a tu querido maridito? No tengo la intención de pedir permiso. Él no me abandonó, no me lastimó. ¿Y yo, qué hice? Me convertí en una sirvienta y cocinera. Cuando regrese, buscaré trabajo. Donald no entendía lo que estaba pasando. Antes, solo con una mirada, Betty se volvía dócil, como corresponde a una esposa. Pero ahora, ¿qué pasaba? Ahora ella parecía una extraña. Te prohíbo hacerlo, tenlo claro. Donald, detente, no tienes ningún derecho a ordenarme nada. Tú lo sabes. Puedes pedirme, pero nada más. En resumen, ni un pie fuera de esta casa. Cuando vuelva del trabajo, continuaremos esta conversación. Salió de la habitación dando un portazo. Betty se frunció el ceño. Cierto, había despertado a las niñas. La mayor estaba de vacaciones, y cuando ella estaba en casa, la pequeña no iba al jardín de infantes, así es como lo hacían. Fue a la habitación de las niñas. Y así era, estaban sentadas en la cama, descontentas. Buenos días. ¿Por qué están tan tristes? ¿Por qué nos despertaste tan temprano? ¿Papá se enfadó de nuevo? ¿Y quién irá a casa de la abuela por una semana entera hoy? Las niñas la miraron desconfiadas. ¿Papá lo permitió? ¿Por qué deberíamos pedirle permiso? ¿Mi palabra no es suficiente? Las niñas gritaron, saltaron y se aferraron a su madre. Adoraban a su abuela, aunque la veían raramente. Y ahora estarían allí durante toda una semana. Se prepararon en una hora. Betty dejó una nota grande en la mesa para su esposo. Al principio, pensó en escribir solo 2 palabras, pero luego no pudo contenerse y escribió una carta completa. Llamaron a un taxi y se fueron a casa de la abuela. Ella abrió la puerta y las niñas corrieron hacia ella gritando. En ese momento, apareció el abuelo y las nietas saltaron a su cuello. En el apartamento olía a pasteles, la abuela había preparado mucho para sus nietas. Betty, ¿has cambiado de opinión? No, mamá. No he estado allí por tanto tiempo. Me siento incluso mal por eso. Bueno, ve y diviértete, cariño. Al atardecer,
Betty se acercaba a la casa de su tía Eva, quien estaba en el patio. Betty se detuvo y dejó una pesada bolsa con regalos en el suelo. ¿Cómo ha envejecido la tía de Darren? Tía Eva. La mujer mayor se dio la vuelta, mirando a Betty durante mucho tiempo. Oh, Betty. ¿Has venido? Entra, entra. Eva abrazó a Betty y lloró, y por alguna razón, Betty también comenzó a llorar. Donald subía las escaleras. En un día, había cambiado mucho de opinión. Por supuesto, Betty no se comportó correctamente, pero él también actuó mal, nunca le regaló nada, no le dio dinero para salones de belleza. No es agradable tratar así a una mujer hermosa, y además dice muchas cosas innecesarias. Quizás no porque piense así, sino para entender si hay un límite para su paciencia. Resulta que lo hay. Abrió la puerta. Ya estoy en casa. Silencio en respuesta. Ni Betty ni las niñas salieron. Extraño. Recorrió el apartamento. Nadie. Así que ella se había ido después de todo. Entró en la cocina, en la mesa había una hoja de papel. La tomó y empezó a leer. A medida que leía, se sentía incómodo, como si se avergonzara de sí mismo. Dejó la hoja. No, Betty tenía razón, en todo tenía razón. Intentará arreglarlo todo. Donald tomó las llaves del coche y bajó corriendo. Tenía que hablar con su suegra. La conversación fue difícil, pero luego Donald explicó todo y su suegra finalmente le creyó. Escribió una dirección en un papel y dijo: «Espero estar haciendo lo correcto». Betty y su tía Eva estaban de pie junto a la tumba. Solo han pasado unos años y no hay ningún monumento para Darren. Por supuesto, ¿de dónde iba a tener su tía tanto dinero? ¿Y Betty? Betty se olvidó de todo. Tía Eva, conseguiré trabajo de inmediato y enviaré dinero para el monumento. Betty, podemos encargarlo ahora mismo. No está bien que no haya monumento. La mujer se volvió bruscamente y Donald estaba parado junto a la cerca. ¿Qué haces aquí? No importa. Hola. ¿Usted es tía Eva? Betty me ha hablado de usted, siempre la ha admirado. Betty no reconoció a su esposo, pero a la tía Eva le gustó. Donald trajo muchas provisiones, luego llevó a la mujer en su auto al centro de distrito más cercano para que pudieran elegir el monumento. Pagó todo de inmediato, incluida la instalación. Cuando regresaron y la tía Eva fue al jardín a recoger algo para la cena, Betty se volvió hacia Donald. ¿Qué está pasando? Nunca esperé este tipo de acción de ti. Sabes, Betty, leí tu carta y algo hizo clic en mi cabeza. Supongo que toda esta vida puede cansarte. Y me di cuenta de que no quiero vivir sin ti y las niñas. Y tal vez fue correcto venir aquí. Darren fue una buena persona para ti, incluso mejor que yo, pero ya no está. Y mi actitud hacia todo esto estaba equivocada. Perdóname, si puedes. Si quieres trabajar, hazlo. Vamos a intentar vivir de manera diferente, ¿de acuerdo? Betty abrazó a Donald. Gracias.